Esta música, queridos amigos, nos transporta a historias milenarias. Nos ayuda a concebir el paso del tiempo. Y hoy, en nuestro Jueves Cultural, lo dedicamos a un lugar muy especial que es milenario y que ha transitado precisamente por ese tiempo que a veces es productivo, constructivo, creativo y que nos da crecimiento y que en ocasiones es impiadoso, inmisericorde y sumamente destructivo. Hoy en Jueves Cultural, la historia del Tíbet. Este país del cual todos de alguna forma u otra hemos oído hablar, sobre todo en su historia más reciente, o bien en la mística y casi la mitología que se ha creado de este lugar. ¿Quién mejor para hablarnos de la historia del Tíbet que Marco Antonio Karam, filósofo, pero director de la Casa Tíbet en México, representante del Dalai Lama, no solo en nuestro país, en toda América Latina? Nos da un enorme gusto volverlo a recibir después de una larga ausencia. Ya lo regañé, porque podría casi ser mi hijo, así que lo he regañado porque no ha venido más frecuentemente a visitarnos. Pero hoy, afortunadamente, está aquí. Marco Antonio, como siempre, te recibimos con mucho gusto, con mucha expectativa para ver qué es lo que nos vas a contar. Y como lo comentábamos tú y yo al inicio del programa, antes de entrar a micrófonos, pues vale la pena recordarnos a todos cuál es la historia de este lugar milenario para salirnos de los clichés que comúnmente se hablan, se platican, y por supuesto de la historia más reciente con la invasión de China popular sobre este país, quitándole su independencia. Bueno, en primera instancia, Rosita, como siempre, me da mucho gusto estar en tu programa y en efecto me apena no visitarles más a menudo. El tiempo pasa tan rápido y la sensación y la experiencia que del mismo tenemos es tan vertiginosa que cuando nos damos cuenta pues han transcurrido ya largos meses sin vernos. Pero bueno, qué gusto estar aquí y hablar de este tema que siento tan relevante, vinculado a una de las más, diría yo, importantes y trascendentes culturas que se han desplegado y que han aparecido en la historia de la humanidad, que es precisamente la del Tíbet o la cultura tibetana. El Tíbet, en primera instancia, es un país que se encuentra apostado en el centro, en el corazón del Asia Central, en el medio de las cordilleras montañosas más altas del planeta, como es el caso de los Himalayas, como es el caso del Taklamakan, del Kunlun, ¿verdad? Y bueno, es un país con una extensión territorial, históricamente hablando, muy amplia. El Tíbet contaba, antes de la ocupación comunista china de su territorio, con aproximadamente 2.250.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Esto es un país significativamente más grande que el nuestro, que México. Eso les da una idea de su extensión. Un país dotado también de una enorme biodiversidad, que tiene una altura promedio de aproximadamente 3.800 metros de altura. Esa es la promedio. Es la promedio de la meseta tibetana. Obviamente cuenta con los espacios más elevados del planeta, como es el caso de las grandes montañas de más de 8.000 metros de alturas, entre ellos precisamente el Everest, y muchos valles que se encuentran a más de 5.000 metros de altura, pero el promedio es de 3.800, para que se den ustedes una idea. A partir de esta altura en adelante... Fíjate, estás hablando de que 3.800 metros como promedio es la altura de La Paz, Bolivia. Y si vas al aeropuerto del Alto son 4.200. Y La Paz es la ciudad de toda América que está ubicada en la mayor altitud. En efecto, eso les da una idea del por qué tradicionalmente este territorio se le ha descrito como el techo del mundo, ¿sí? Y bueno, es una cultura, decía, ancestral, que ha experimentado su territorio ocupación desde tiempos milenarios. Los estudios arqueológicos que se han llevado a cabo en el Tíbet, desgraciadamente, son todavía muy pocos, y eso hace que conozcamos tan solo fragmentos de su historia paleolítica en general. Pero de lo poco que se ha hecho,
se han descubierto en efecto restos humanos que datan de más de 50,000 años de antigüedad, ¿no? Y es probable que en los próximos años, cuando empiecen a llevarse a cabo estudios más detallados, encontremos pues vestigios todavía más antiguos, ¿no? Pero digamos que el pueblo tibetano fue un pueblo en su historia temprana, primariamente cazador, recolector y nomádico, hasta que en el siglo VI de nuestra era se consolida, digamos, una estructura social, política y económica en el Tíbet que da pie a la emergencia de un gran imperio que eventualmente se convierte en la fuerza pues, militar más importante de todo el Asia Central y que preserva esa posición por aproximadamente 3 siglos o 4 siglos, el famoso imperio de Yarlung. Así se le llama por un pequeño poblado, una ciudad de aproximadamente, en efecto, 4,000 metros de altura sobre el nivel del mar que se encuentra en el Tíbet central, ya hacia el oeste de este territorio, un valle llamado precisamente el Valle de Yarlung. ¿Sí? Yarlung, con Y. Con Y-U-N-G, el Valle de Yarlung. Y ahí, por la fertilidad del mismo, algo importante en la meseta tibetana que se encuentra por su altura más alta que la línea de los árboles, en donde a estas alturas la vegetación es escasa y en donde la agricultura se torna muy compleja y difícil, pero este valle dio pie a un sistema agrícola que permitió una amplia población y así la emergencia de este imperio. Y nos dices, Marco Antonio, que independientemente de lo que es considerado un poco como prehistoria, ciertamente que el Tíbet o Tibet es un lugar de paso para esa gran emigración que hubo desde África, desde donde surgimos como especie, y seguramente tiene algunos de los restos más antiguos de la humanidad, incipiente en esa emigración hacia lo que es Asia en general. Pero nos dices que propiamente ya en el siglo VI es que se va a consolidar como una unidad, digamos como una nación, y se convierte en un imperio, que se conserva por prácticamente 4 siglos. En efecto. El imperio... No solo, Rosita, un imperio, sino probablemente la fuerza militar más importante de todo el Asia Central. Fuerza militar. Así es, que extiende su influencia desde la altiplanicie gangetica, esto es desde la India, hasta la China imperial, que en aquel entonces transitaba por una de sus más ricas dinastías, que fue la dinastía Tang, ¿sí? Entonces, en el siglo VI de nuestra era surge en la arena social y política del Tíbet un personaje... Fíjate que no me logro ubicar, perdona que te interrumpa, pero ya para el siglo VI, no, todavía no había pasado la gran invasión del Genghis Khan. No, esto fue hasta el siglo XIII. Exacto. Así es, los mongoles consolidan su imperio hasta por ahí de 1256 aproximadamente, ¿sí? Y de hecho, el pueblo mongol históricamente es uno que ha tenido un vínculo muy importante para con la civilización tibetana, primariamente por razones espirituales, debido al hecho de que sus grandes líderes imperiales adoptan la guía de los grandes maestros del techo del mundo y en buena medida se vinculan con la espiritualidad tibetana, que si bien no hacen, digamos, la espiritualidad o la religiosidad estatal del imperio mongol, porque este era uno muy abierto a todas las tradiciones espirituales que comprendían su gran imperio, sí expresaron una preferencia importante por el mismo, particularmente el personaje más importante históricamente hablando de este imperio, que fue Kublai Khan, ¿no? Que fue realmente el individuo que consolidó el poderío de este imperio al agregar a China al mismo y asentar su propia dinastía imperial en el territorio chino en general. Este fue el personaje que de hecho visitó, conoció y con el que trabajó por más de 20 años el gran viajero veneciano Marco Polo, ¿no? Pero bueno, los tibetanos ven la emergencia de un personaje extraordinario, conocido como Dzongchen Gampo, ¿sí? Quien manifiesta un carisma fuera de lo común, una capacidad de unidad, de unificación de los tibetanos, que en aquel entonces eran pues primariamente una especie de tribu, ¿verdad? Y así consolida el imperio tibetano, conocido como el imperio de Yarlung, ¿no? Él asienta la capital del Tíbet, que es precisamente la capital de Lhasa, palabra que quiere decir la ciudad de los dioses, o la divina ciudad en términos generales, que se encuentra también en el corazón del territorio tibetano,
Y ahí, en una gran colina, llamada la Colina Roja, levanta un palacio, conocido de la misma manera, el Palacio Rojo, que más tarde, siglos después, ante el advenimiento de las dinastías de los Dalai Lamas, pues ve la emergencia de este extraordinario edificio, el más importante y famoso probablemente de todo el Asia, que es el Palacio del Potala, ¿sí? Y bueno, la dinastía de Yarlung ve la presencia de muchos grandes personajes, pero podemos hablar de tres fundamentales. Precisamente la figura de Chonsen Gampo, cuya relevancia fue la consolidación del imperio militar tibetano, que decía se extiende desde la India hasta China, y su capital en aquel entonces, de hecho los tibetanos toman control de la capital Tang China temporalmente, inclusive asientan un emperador que opera como una especie de marioneta del propio imperio tibetano temporalmente hablando. Aquí estamos hablando de un imperio militarista. Militarista primariamente, pero muy importantemente uno que es sensible a su condición y circunstancia y se da cuenta que se encuentra rodeado de naciones también ancestrales, de culturas excepcionalmente refinadas y que están dotadas de una variedad de, digamos, elementos de sabiduría muy importantes, entre ellos precisamente la espiritualidad budista, que en aquel entonces era la que imperaba tanto en India como en China en términos generales. Y los emperadores tibetanos, que por razones primariamente geopolíticas se ven orientados a establecer alianzas de sangre con estos diferentes reinos e imperios, por ejemplo, India, por ejemplo, el que en aquel entonces era el reino del Nepal, que primariamente era el Valle de Katmandú, y evidentemente la corte imperial china y otros reinos del Asia Central, pues se desposan con princesas herederas de todos estos diferentes imperios, y al hacerlo estas traen al Tíbet su alta cultura. Particularmente este es el caso del Nepal, el caso de la India y el caso de China. Y al hacerlo entre las variedades de elementos que aportan a la civilización tibetana, traen lo que en aquel entonces era pues la variable civilizatoria más importante, que era la espiritualidad budista y la filosofía budista en términos generales. Esta es la razón por la que el imperio tibetano adopta al budismo como la religión estatal en términos generales, ¿no? Y esto es algo muy importante porque acontece en un momento en donde pues el destino y el devenir temporal empieza a cambiar en el Asia Central, particularmente en India, como consecuencia de el eventual ocaso de la civilización budista precisamente en India, y eventualmente la necesidad de su inmigración al Asia Central, particularmente al Tíbet, en donde se conserva en su integridad hasta en buena medida el día de hoy, y particularmente, por lo menos en su forma más extensa, hasta 1949, cuando el Tíbet sufre este terrible trauma, que es la invasión ilegal de su territorio y la destrucción de su civilización por parte de la República Popular China. Tenemos ahí que hubo un cambio, de acuerdo a lo que nos hablas, de dinastías inclusive. Ya nos platicarás cómo es que aparece esta gran figura del Dalai Lama. Mantras. Yo creo que todos lo identificamos fácilmente con el Tíbet. Mantra, un sonido que se repite, una palabra que se repite, y en este caso apelando a la compasión, al Buda compasivo. Nos cuentas, Marco Antonio, que el Tíbet como nación, podríamos ubicarlo en sus inicios en el siglo VI, a través de la dinastía Yarlung, que se inicia en ese entonces con quien era Chonsen Gampo, y que va a terminar en algún momento para dar inicio a una nueva dinastía. ¿Por qué termina y cuál es la dinastía que se inicia cuándo? Comentaba entonces que la dinastía de Yarlung cuenta con tres grandes representantes. El primero es Chonsen Gampo, el segundo es Sri Rinpoche, su bisnieto, que realmente es la persona que consolida el imperio tibetano y lo lleva a su expresión más amplia y poderosa o importante en términos generales, como también espiritual y culturalmente hablando se distingue por ser el emperador que auspicia la construcción del primer gran monasterio budista en el Tíbet, el monasterio de Samye, en los bancos del río Brahmaputra, monasterio que de hecho subsiste hasta la fecha. Después, este emperador era llamado Chizon Detsen, y finalmente, a su vez, su nieto,
Tri Ralpachen representa al último de los grandes emperadores de esta dinastía. Este es trágicamente asesinado por su hermano, llamado Langdharma, como consecuencia de una variedad de intereses políticos y militares, así como también económicos, que tienen que ver con la gradual, digamos, budeificación de lo que era una nación primariamente belicosa, una nación primariamente guerrera. Los recursos del Estado empiezan a orientarse a fines primariamente culturales y espirituales, la sustentación de la infraestructura monástica budista en el Tíbet, lo cual altera y enoja, digamos, a parte de la nobleza tibetana, y así se gesta este gran golpe de Estado que se manipula precisamente por la figura del hermano del entonces emperador. Estamos hablando del siglo IX de nuestra era, y culmina con el asesinato de su hermano y así el colapso de esta dinastía imperial. El Tíbet transita entonces por un periodo del siglo IX hasta el siglo XI de nuestra era, XI, de lo que podríamos llamar reinos en contienda, ¿verdad? En donde se fragmenta evidentemente el imperio tibetano y señores de guerra o gobernadores o simplemente personajes dotados de cierto poder temporal en diferentes regiones del Tíbet conforman pequeños estados o pequeños poblados. Esto cambia en buena medida, de nueva vez, en el siglo XI de nuestra era, cuando empieza a emerger en el Asia Central el poderío de los mongoles, y cuando los grandes emperadores mongoles empiezan a reconocer, empoderar y apoyar a los líderes espirituales tibetanos. Así, en el siglo XI de nuestra era surge una nueva dinastía que tiene como referente una escuela del budismo tibetano en Tíbet, que es la escuela Sakya, que quiere decir literalmente de tierra colorada, que tiene su sede en un gran monasterio, uno de los más grandes del mundo, el monasterio de Sakya, en el centro-sur del Tíbet, también monasterio que por lo menos parcialmente subsiste hasta la fecha. Y esta dinastía logra su era de gran esplendor precisamente durante la consolidación del imperio mongol en el siglo XIII de nuestra era, durante el reinado del gran Kublai Khan. Kublai Khan toma como tutor imperial a un gran lama tibetano llamado Sakya Pandita, precisamente el erudito de Sakya, de esta dinastía tibetana, y más tarde, puesto que él ya era muy mayor cuando emprende su travesía a la capital mongola, en el actual Beijing, en Kambaluk, o lo que era llamado la ciudad de los Khanes, o de los reyes, en este caso mongoles, y su sobrino llamado Pakpa, palabra tibetana que quiere decir noble, se convierte en el confidente, tutor imperial y en la figura de mayor influencia para el gran emperador mongol Kublai Khan, en buena medida el hombre más poderoso de la historia premoderna de la humanidad, ¿no? Que pues auspiciaba el imperio más amplio que el mundo ha visto, el imperio mongol, que se extendía desde el Volga hasta Corea, ¿no? O sea, estamos hablando desde Rusia, de lo que conocemos como Rusia, En efecto. hasta el Océano Pacífico. Y casi hasta Europa, de hecho, sí. Y por razones fortuitas, precisamente... Sí, los mongoles llegaron hasta Hungría. Hasta Hungría. Y por Hasta razones fortuitas, la muerte de Chingis Khan, sus herederos, Munke Khan, tuvo que volver a los funerales de su padre. De otra manera hubieran llegado hasta Europa, ¿no? Así es. Porque ya estaban rumbo a la invasión de la totalidad de Europa, y Europa no podría haber combatido a los mongoles porque poseían la maquinaria bélica más eficaz de la historia hasta la Segunda Guerra Mundial y la emergencia del ejército nazi y la invención del Blitzkrieg, o la guerra relámpago, ¿no? Para la cual, de las fuerzas aéreas. Para la cual los mongoles eran expertos. Los jinetes mongoles podían moverse aproximadamente alrededor de 120 kilómetros por día. Eso nos da una idea de la velocidad de sus ejércitos. Y podían cabalgar y acertar una puntería extraordinaria con sus flechas. Y cabalgaban, dormían, comían, hacían todo en sus caballos, ¿no? Bien, entonces surge esta nueva dinastía, la dinastía Sakya, vuelve a consolidar en buena medida a los tibetanos en una unidad nacional que se extiende desde el reino del Nepal, desde lo que sería hoy la frontera de Nepal, incluía lo que es actualmente Ladakh, que es la parte himaláyica de la India, incluía lo que es actualmente el reino independiente del Bután, que era parte del Tíbet en aquel entonces, y se extendía hasta China, ¿verdad? Y
tenía como parte de su territorio lo que actualmente son provincias tales como Qinghai, Sichuan y Yunnan, que eran históricamente parte del territorio tibetano hasta 1949 de hecho. ¿Esta dinastía es la que da origen al Dalai Lama? Esta dinastía más bien es la que transforma, digamos, a la geopolítica tibetana en una intrínseca y muy cercanamente ligada para con la civilización budista en términos generales, ¿no? Es, digamos, una dinastía monástica, una dinastía dirigida por personalidades monásticas y espirituales en general. Eventualmente esta dinastía también llega a su ocaso y lo hace en consecuencia del ocaso o el fin del Imperio Mongol, que como sabes termina a finales de los 1300, y cuando esto acontece, de nuevo hay una gran transición que eventualmente da pie a la emergencia en el siglo XIV de nuestra era, a la dinastía de los Dalai Lamas. En el siglo XIV se inicia la dinastía de los Dalai Lama, que obviamente se convierte en una dinastía de tipo monástico, totalmente religiosa. Una teocracia, ¿sí? Y lo hace como consecuencia de la emergencia en la arena, digamos, social y cultural del Tíbet, un personaje extraordinario, un individuo llamado Tsongkhapa. Losam Drakpa era su nombre, pero se le llama Tsongkhapa por lugar donde nace, en Amdo, en el noroeste del Tíbet, un lugar llamado Tsongkha. Tsongkhapa quiere decir el de Tsongkha, que propicia una enorme revolución espiritual dentro del Tíbet, que da como origen la emergencia de una nueva escuela del budismo tibetano llamada la escuela Gelugpa. Esto es la escuela del modelo de la virtud, que lo que pretende es recuperar los valores fundamentales de la espiritualidad monástica budista en términos generales. Su revolución tiene un impacto y un éxito excepcional en el Tíbet. Pronto se convierte en una figura de enorme relevancia para con el pueblo tibetano y entre las múltiples actividades que le caracterizan a lo largo de su vida, porque a menudo se dice de que pareciese como si toda su vida la hubiese dedicada a las labores literarias, puesto que escribió más de 108 volúmenes de más de 1000 páginas cada uno. A veces se dice que pareciese como si hubiese pasado su vida entera en meditación, en retiro, porque hizo decenas de años de meditación solitaria. A veces se dice que pasó toda su vida enseñando, porque fue un gran maestro que pues tocó el corazón de miles de personas. Y a veces se dice que fue también un gran pues constructor, porque propició la construcción de algunos de las instituciones monásticas más grandes del mundo antiguo, entre ellas el monasterio de Ganden y el monasterio de Sere y Drepung, los tres pilares del Estado tibetano, que en conjunto pues aglutinaban a más de 25,000 monjes, particularmente el monasterio de Drepung, más de 12,000 solo en constituyéndose en el monasterio más grande de la historia moderna del mundo, ¿no? Así que de pasar de un imperio bélico, militar, se transforma en un imperio espiritual, teocrático, espiritual, monástico. Así es. Y así perdura. Ya en otro programa esperamos que nos cuentes un poquito cómo es este proceso de la sucesión de los grandes Dalai Lama, pero el hecho es que esto llega hasta 1949, desde el siglo XIV. Así es. Hasta la invasión china. Toquemos el punto. El primer Dalai Lama recibe ese nombre de un, señor de guerra mongol, Altai Khan, quien tiene un encuentro con en el lago Kokonor, en el Asia Central, y como un signo o un medio de respeto le nombra Dalai Lama. Lama quiere decir maestro, Dalai en mongol quiere decir océano, esto es maestro de sabiduría oceánica. Nombre que queda, se tibetaniza, en lugar de Dalai se le llama Dalai, ¿verdad? Uh-huh. Y a la sucesión de las reencarnaciones, principio fundamental de la filosofía budista, la noción de que la mente trátase de una entidad espiritual que continúa de generación en generación, y se dan 14 generaciones de estos grandes maestros hasta el Dalai Lama contemporáneo, el 14º Dalai Lama del Tíbet, Tenzin Gyatso, ¿sí? En 1949, cuando surge la República Popular China, lo primero que Mao Zedong declara es su deseo de, entre comillas, liberalizar o liberar al Tíbet, cuando en realidad lo que hace es invadir que era un territorio independiente, y así lo fue de facto hasta 1949, y al hacerlo pues destruye, y esta es una política que trágicamente continúa hasta la fecha, la infraestructura cultural y espiritual del Tíbet. Razón por la cual el Dalai Lama tuvo que escapar en 1959 hacia la India. Y refugiarse en la India.
Tenemos aquí una visión, queridos amigos, obviamente muy panorámica, de lo que ha sido la historia de este país milenario y de este país que tanto ha aportado a la cultura humana y sin lugar a dudas a la espiritualidad. Cuántos tipos de budismo, cómo se practica, cómo es que deciden que el Dalai Lama sea el que sigue, quién lo designa. Pues estos son temas que nos interesan seguramente a todos y ya estamos comprometiendo a este muchacho, Marco Antonio Karam, para que nos visite nuevamente y nos converse sobre un tema tan apasionante. Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado este día, Marco Antonio Karam, y por supuesto a ti, el más importante de todos, una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.